Sí. Listo. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias, como les decía, por conectarse el día de hoy. Desde el grupo de investigación Ecotonos de la Universidad de Los Llanos, estamos realizando una serie de charlas desde hace ya varios años, y desde el año pasado hemos querido iniciar un ciclo de charlas que están relacionados con las mujeres en la ciencia. Entonces, en esta ocasión tenemos una invitada de la casa, una docente de la Universidad de los Llanos. Ella se llama Lilia Ladino Martínez. Ella es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Los Llanos. Realizó una especialización en Matemática Aplicada en la Universidad Sergio Arboleda. También tiene una maestría en Docencia de la Física de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene un doctorado en Física y Matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Sus áreas de interés son sistemas dinámicos, biomatemática, epidemiología, matemática y dinámica de sistemas. Y desde hace ya unos semestres, junto con el profesor Francisco Sánchez, que es también del grupo Ecotonos, han venido dictando la materia dinámica de poblaciones, y se han venido generando algunas investigaciones en conjunto con datos de biología y pues con estos modelos de matemáticas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con la profe Lilia para que nos cuente de este maravilloso mundo de modelos matemáticos en biología. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a todo el grupo de Ecotonos, a todos los asistentes a esta charla. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, sin más preámbulos en materia, pues hoy les voy a hablar un poco sobre el uso de los modelos matemáticos en biología. La charla básicamente se centra en los siguientes aspectos. Uno es como comentar la relación entre la matemática y la biología, cuál ha sido como el sentido y el uso de estos modelos matemáticos y de qué manera se da el proceso de modelación matemática. Por otro lado, es mirar un caso específico de un estudio que realizamos en el grupo de investigación junto con una egresada de la Universidad de Los Llanos, Erika Benito, y con el profesor Hernando Ramírez Gil. Entonces, bueno, para iniciar, pues la matemática y la biología tienen una interacción que ha sido bastante provechosa, no solamente para la biología, sino también para la matemática, en el sentido en que así como la matemática le ha permitido a la biología poder entender, predecir, describir algunos sistemas biológicos, incluso resolver problemas biológicos, pues en ese mismo proceso han surgido una innumerable fuente de problemas matemáticos que vienen a ampliar el campo de investigación de la matemática. Es decir, aquí tenemos una interacción que va en doble sentido, donde ambas áreas se están beneficiando y todo esto se da a través de un proceso que es el proceso de modelación matemática. Entonces, utilizar matemáticas en biología no es simplemente tomar un método matemático o tomar una ecuación y que la voy a aplicar a un sistema biológico para obtener unos resultados y ya está, sino va mucho más allá de eso. Va en un sentido de poder darle contexto a un problema biológico, darle una formalización matemática, entender algunos aspectos que tal vez si no se representa matemáticamente puede que a simple vista no se puedan observar. Entonces, esta interacción entre la matemática y la biología pues ha venido dándose en desarrollo desde hace mucho tiempo
y en unos primeros, digamos, una primera etapa de la historia, podemos encontrar por allá en 1930 el teorema fundamental de la selección natural propuesto por Fisher y el modelo de Bertalanffy, que aún en la actualidad se sigue utilizando para el crecimiento de los peces. Aparece el modelo presa-depredador de Lotka-Volterra, que es muy famoso, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En 1927, Kermack y McKendrick proponen un primer modelo para abordar un problema epidemiológico que se conoce como el modelo SIRS, que estuvo bastante de moda no hace mucho con nuestro problema del COVID. Entonces, a partir de este modelo tan sencillo, se fueron haciendo modelos un poco más complejos para resolver preguntas alrededor de esta epidemia. Y por allá en 1945 se propone la matriz de Leslie, que es también un modelo que me permite comprender la dinámica de una población a partir de su estructura por edades. Una siguiente etapa es como entre 1950 y 1955, que es donde inicia la etapa computacional. Entonces, con Turing y el estudio de la morfogénesis, se empieza a hacer uso del computador para resolver problemas biológicos utilizando también la matemática. Realmente el aporte más fuerte en cuanto al modelamiento matemático de Turing en biología fue este modelo, que es el modelo matemático de reacción-difusión, que es la base química de la morfogénesis. Y además también otros autores proponen una estructura en hélice del ADN a partir del uso del computador. De ahí en adelante, pues empieza como una etapa un poco más amplia, que es donde la visión holística o la visión de la biología sistémica se fortalece en el sentido de que ya no se piensa de que un sistema es la suma de sus partes, sino que entre esas partes hay una interacción y yo necesito entender esa interacción entre las partes. Sin embargo, en esta primera etapa se asumen todavía que los sistemas son lineales, ¿sí? Que hay unos organismos que pueden estar en estado estacionario y aparece de pronto un poco hablar ya sobre sistemas, la teoría de sistemas disipativos. Pero aquí, pues la visión holística de que para yo comprender un sistema biológico necesito entender cómo todas las partes que están actuando ahí se unen para poder generar unas ciertas respuestas. En la época actual, o ya desde 1980 en adelante, entonces, pues aquí es donde prácticamente se entiende que las partes no interactúan de forma lineal, sino que lo hacen de manera no lineal y la gran mayoría de los sistemas en biología, si no es que todos, son no lineales. Es decir, que yo no puedo encontrar o no puedo dar explicación de ciertos fenómenos que se dan en la naturaleza a partir de un sistema lineal, sino que tengo que entenderlos es por la interacción que hay entre sus partes por medio de unas relaciones que no son lineales. Surgen los famosos sistemas caóticos en el clima, como por ejemplo también en enfermedades como la epilepsia, el crecimiento de tumores, los fractales, entonces la sensibilidad a las condiciones iniciales, los fractales que pues se destacan por la propiedad de ser autosemejantes. Si yo veo el todo y me concentro luego en una pequeña parte del todo, pues veo la misma forma geométrica, ¿sí? Lo que sucede con la ramificación en las plantas, por ejemplo. Aparecen luego los sistemas complejos, que se entiende por un sistema complejo. Un sistema complejo, un sistema que es no lineal, que es caótico y que es disipativo. Aparecen varios programas de computación que me permiten generar manipulaciones de expresiones matemáticas de forma simbólica. Entonces se llega a utilizar lo que se conoce ahora como la computación simbólica.
Y todo esto, pues en algunos autores lo han llamado la biología algebraica. Y es lo que en la actualidad, digamos, estamos en pleno desarrollo. Entonces, la biología matemática o biomatemática, como por darle algún nombre, es una ciencia que está en desarrollo, que tenemos unos elementos desde la parte matemática que nos permiten entender algunos procesos biológicos, pero esos elementos matemáticos no son más que herramientas y que en la medida en que yo voy complejizando el proceso de modelación, voy a necesitar ayuda de unos sistemas computacionales porque en muchas situaciones las herramientas matemáticas no son suficientes. Pero ¿cuál es el sentido del uso de la matemática en la biología? Pues realmente el sentido yo lo entendería en estas tres cosas: modelar, predecir y explicar. Modelar un sistema biológico, a partir de ese modelo establecer unas predicciones que van a tener unas implicaciones biológicas y con esto explicar, por ejemplo, comportamientos que yo veo en la naturaleza, datos que he obtenido en experimento o de campo y que de alguna manera no tengo los elementos suficientes para poderle dar una explicación desde unos principios básicos de por qué se dan este tipo de comportamientos. Entonces, el proceso completo de modelar, predecir y explicar para poder entender los sistemas naturales es básicamente el sentido del uso de la matemática en la biología. Aquí en la última parte, más allá de explicar, uno también puede llegar a utilizar todos estos resultados para tomar decisiones. Entonces, tengo un problema biológico, tengo una pregunta de investigación, necesito dar una respuesta o sugerir alguna recomendación para tomar una acción sobre el sistema real y poder atacar un problema determinado. Entonces, el proceso de modelación matemática, pues se puede resumir en este ciclo. Yo parto de un sistema real. El sistema real puede ser un problema o una pregunta biológica. Es el sistema biológico que está en la realidad, que está conformado por un montón de partes que están interactuando entre ellas, donde hay muchos factores, muchas variables que están interviniendo y que generan algunos tipos de comportamientos. Yo parto de ahí y luego, ¿qué hago? El primer paso es simplificar ese sistema ese sistema real, simplificarlo a través de un proceso de abstracción. Es decir, según lo que a mí me interese buscar con el modelo matemático, voy a extraer los elementos que son más significativos para el problema y voy a dejar de lado algunos que realmente considero que no son relevantes para la solución del problema o de la pregunta de investigación. En este punto, más que el matemático, es el biólogo, en este caso, quien tiene el poder de simplificar y decir estos elementos son relevantes y aquellos no son tan relevantes. Entonces, aquí el que maneja el contexto teórico, el contexto biológico como tal, es quien va a decidir realmente qué vamos a rescatar del sistema lineal, del sistema real para dejarlo en el modelo y qué vamos a dejar de lado. Entonces yo armo un sistema que es simplificado y este sistema simplificado debe estar soportado en un contexto teórico o en unos supuestos teóricos, unos supuestos biológicos que le tienen que dar una argumentación. Es decir, no puedo eliminar todo porque sí y quedarme con esto simplemente porque sí. Es decir, todo lo que yo voy a dejar en el sistema que simplifique debe tener un soporte teórico, desde la biología, obviamente. Ahora, una vez tengo este sistema simplificado, entonces ahora viene el proceso de matematización.
Es decir, voy a representar este sistema por medio de una ecuación o un sistema de ecuaciones matemáticas que van a ser mi modelo matemático, ¿sí? Ese modelo matemático, entonces, puede estar dado por una, dos, tres, un montón de ecuaciones de diferentes tipos, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones en diferencia, etcétera, etcétera. Y con ese modelo matemático, entonces yo ahora voy a aplicar unos análisis que pueden ser a través de métodos matemáticos o métodos computacionales. Voy a hacer el análisis del modelo para obtener unos resultados que son matemáticos. Entonces, aquí es importante resaltar que en el proceso de análisis del modelo matemático no siempre las herramientas matemáticas son suficientes y necesitamos apoyarnos de la computación, ¿sí? Es posible que yo tenga un sistema de ecuaciones que tal vez resolverlas sea muy difícil de forma matemática, es decir, de forma analítica, o que no exista siquiera un método matemático para poder encontrar la solución o analizar sus soluciones. Entonces tendré que apoyarme con herramientas computacionales. Estos resultados matemáticos que yo obtengo, ya sea por un método matemático o un método computacional, luego tengo que darles una interpretación biológica. Y esa interpretación biológica me va a generar las predicciones biológicas del modelo. Entonces, las predicciones biológicas del modelo me dicen qué es lo que va a suceder a futuro con el sistema modelado bajo ciertas condiciones. De aquí yo puedo sacar un montón de escenarios, diferentes posibilidades, diferentes dinámicas, según las restricciones que pueda tener el modelo. Luego de esas predicciones, pues lo que hago es contrastar las predicciones con el sistema real, ¿sí? Entonces hago una validación del modelo. Y esa validación se puede dar, por ejemplo, si yo tengo unos datos reales, entonces puedo mirar qué tanto se ajustan los resultados matemáticos con esos datos reales. Entonces, mis predicciones son válidas o no son válidas en ese sentido. Y pues con estas predicciones puedo empezar a generar una explicación sobre el comportamiento que estoy viendo allí en lo real. Si realmente no tengo una aproximación, ¿sí? Digamos que mis predicciones biológicas no son coherentes con lo que está pasando en la realidad, pues lo que hago es volver a hacer todo el proceso. O sea, tengo que volver a pensar sobre el sistema real, tengo que volver a definir si tal vez dejé de lado algunas variables que eran relevantes o tal vez incluí algunas que no lo eran tanto, ¿sí? Y vuelvo y hago todo el proceso. Entonces, el proceso de modelación matemática es más o menos en este sentido. Ahora, en la biología matemática o la biomatemática, ¿cuál es el problema central después de que yo tengo un problema biológico? Entonces, si yo tengo un problema biológico, la pregunta que viene es, ¿y cuál es el enfoque metodológico, matemático que me puede ayudar a resolver esa pregunta o ese problema o a comprender esa situación biológica? Entonces, aquí es donde tenemos que buscar cuál es la herramienta matemática que mejor me conviene para atacar el problema biológico. Entonces, yo tengo en la matemática un montón de herramientas, pero si yo no escojo la más adecuada, pues es posible que no esté logrando los resultados esperados o que no pueda atacar de mejor manera el problema biológico. Entonces, ¿cuáles son las herramientas matemáticas? Esas herramientas matemáticas son básicamente los diferentes tipos de modelos que puedo construir. Y según cómo escojo yo qué tipo de modelo voy a construir, pues eso depende del sistema biológico que quiero modelar. Y tengo que tomar decisiones. Y entonces, una de las decisiones que hay que tomar es, quiero el tiempo en el que varía el sistema,
es en todo momento en el tiempo, es decir, tengo un tiempo continuo, o el sistema cambia a saltos en el tiempo, es decir, me quiero mover solo en tiempo discreto. Entonces, aquí tomo una decisión, ¿es con tiempo discreto o es con tiempo continuo? Otra decisión que debo tomar es, ¿me importa el espacio? Es decir, para la modelación necesito ver cómo cambia las diferentes variables que me interesan con respecto al espacio. Si me interesan, entonces voy a analizar en un espacio continuo o en un espacio discreto. Tomo la decisión. Luego, tengo que pensar en cómo son las reglas que rigen la dinámica en el sistema. Entonces, ¿me voy por las reglas deterministas o me voy por reglas probabilísticas o estocásticas? Y entonces aquí entra el azar a jugar un papel y también pues miro en qué lugar me quedo. Según las decisiones que yo tome, entonces supongamos, a mí no me interesa el espacio, ¿sí? Voy a jugar con un sistema que se mueve en tiempo continuo porque en todo momento hay cambios en el sistema. Y voy a darle unas reglas deterministas porque me parece que son las más adecuadas, porque ya tengo antecedentes, porque hay estudios donde al parecer estas reglas deterministas funcionan. Y en ese sentido, pues me estoy moviendo en este plano y pues mi herramienta pues, en este caso serían ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Solamente tengo tiempo continuo y reglas deterministas. Pero si yo quiero, si el espacio me importa y digo que el espacio es continuo, tengo reglas deterministas y me quiero mover en tiempo continuo, estoy en este octante y pues ahí la herramienta que me puede estar funcionando serían las ecuaciones diferenciales parciales. Si de pronto digo, quiero tiempo continuo, estoy aquí, el espacio me interesa que sea discreto, estoy por acá, y las reglas son deterministas, estaría en el octante inferior de la parte de atrás. Entonces, aquí yo ya necesitaría utilizar tal vez una implementación computacional con ecuaciones en derivadas parciales, por ejemplo. Si de pronto lo que quiero es un modelo que me tome el tiempo discreto, donde el espacio también sea discreto, pero con reglas deterministas, ¿sí? Que sería el octante que está en la parte inferior, pero atrás izquierda. Entonces, tal vez lo mejor sería un modelo computacional que de pronto ahora que llaman autómatas celulares, ¿sí? Y si tomo reglas estocásticas, es decir, estoy por aquí, pues ya aquí aparecen un montón de métodos como los procesos estocásticos, procesos de Markov, autómatas celulares, pero con reglas estocásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de todas estas opciones son las posibles herramientas matemáticas que yo puedo utilizar para hacer mi modelo. Y eso tiene unas implicaciones en la manera en cómo voy a construir el modelo y cómo lo voy a analizar, ¿vale? Entonces, en este punto, es importante resaltar que hacer un modelo, construir un modelo, no significa solamente tener un sistema de ecuaciones, me voy un poquito atrás, no significa solamente tener un sistema de ecuaciones y las soluciones de esas ecuaciones, sino que además de yo tener un sistema de ecuaciones, debo soportar este sistema de ecuaciones en un problema o una pregunta biológica en un contexto biológico y que todo el conjunto de esto es mi modelo matemático. Es decir, mi modelo matemático no es simplemente las ecuaciones y sus soluciones, sino todo el contexto biológico y el problema en el que este se está fundamentando. Bueno, para dar un ejemplo, pues quiero mostrarles
este estudio que desarrollamos con una egresada del programa de biología, con Erika Benito, que creo que está por acá, con el profesor Hernando Ramírez, que también es profe de biología, experto en peces, y que pues fue la tesis de Erika de pregrado, tesis meritoria, y que recientemente fue publicado en esta revista, fue publicado justo ahora en enero, ¿sí? Y quiero pues mostrarles un poco de qué se trata el asunto. Pues la idea de este modelo era poder entender la dinámica de Prochilodus mariae, es decir, del bocachico, en el río Metica, ¿sí? Aquí en Puerto López. Entonces, para eso, nosotros lo que hicimos fue construir un modelo matemático que me permitiera comprender cómo es la dinámica de esta especie en este lugar. Para eso, nosotros tomamos en consideración que la especie se dividía en dos clases o en dos etapas, una etapa prerecluta y una etapa recluta. La etapa prerecluta corresponde a todos estos individuos huevos juveniles y que todavía no han alcanzado la edad de maduración. Entonces, nuestra variable de estado asociada a esta etapa es la biomasa total de la población prerecluta que hay en el ambiente. ¿Listo? Y pues, ¿qué consideramos? Consideramos de qué manera esta biomasa está aumentando y de qué manera está disminuyendo. Entonces, ¿qué hace que aumente la población o la biomasa prerecluta? Pues hace que aumente la reproducción, es decir, que entre más individuos nazcan, pues va a haber más biomasa de esto. Y a medida que estos individuos se van integrando y van creciendo en longitud y en masa, pues la biomasa prerecluta también está aumentando. Entonces aquí dos elementos es la reproducción, que pues la reproducción obviamente viene de los que están en la etapa reproductiva, que ellos son los que generan los nuevos individuos, y el crecimiento en longitud y en masa de cada individuo joven que llega a este nivel. ¿Listo? Ahora, ¿cómo tomamos este crecimiento en longitud y biomasa? Pues actualmente se utiliza la relación de Bertalanffy para mirar cómo es que aumenta la longitud de un pez con respecto al tiempo. Y con los datos de las tallas y la masa o el peso de los individuos, pues se hace un análisis y se puede llegar a esta relación. ¿De acuerdo? Que esta relación me indica cómo es que cambia la biomasa de un individuo en función de su longitud o de su talla. ¿Vale? Ahora, la población prerecluta disminuye de dos maneras. Pues por un lado, cuando ellos ya alcanzan la edad madura, pues salen de esta etapa y se integran a la etapa recluta. Entonces, el reclutamiento disminuye la biomasa prerecluta. La otra forma es la mortalidad. Entonces, la mortalidad natural disminuye la biomasa prerecluta y esta mortalidad natural básicamente consideramos dos aspectos que la provocan. Uno es los bajos niveles del caudal del río y por otro lado la depredación. Ahora, con respecto a la población recluta o la población ya adulta, mejor dicho, entonces tenemos que ella aumenta debido al reclutamiento, es decir, a los que estaban en la etapa prerecluta que ahora pasan a ser reclutas. Y disminuye por la mortalidad por pesca, disminuye también por la mortalidad natural que está asociada con el caudal del río. A más bajo caudal tenemos mayor mortalidad natural y por la depredación, que pues a mayor depredación también vamos a tener más mortalidad natural. ¿Listo?
Ahora, a mayor mortalidad por pesca, pues vamos a tener una mayor cantidad de biomasa que se capture y entre más biomasa se capture, pues menos biomasa recluta vamos a tener. ¿Por qué metemos aquí la biomasa capturada? En el modelo, este elemento es el que me va a permitir validar el modelo, porque realmente no hay datos sobre cuántos individuos o cuál es la biomasa recluta y prerecluta que hay en el río. Los únicos datos que tenemos es cuánta biomasa se captura. Entonces, con respecto a la biomasa capturada es que se hace la validación del modelo. Ahora, el modelo matemático, entonces, consiste en estas tres ecuaciones diferenciales y donde cada una de las ecuaciones me van a hablar de cómo es la tasa neta de crecimiento de la biomasa, la primera de la biomasa de la clase prerecluta, la segunda de la biomasa de la clase recluta y la tercera de la biomasa que se captura. Entonces, aquí esta primera parte que está en rojo me está hablando de este parámetro, es un parámetro de reproducción y lo que es lo más largo que está en el paréntesis cuadradito es cómo es la tasa neta de crecimiento de la biomasa de los individuos jóvenes a medida que van aumentando en tamaño, es decir, a medida que cada vez son más grandes. Ahora, aquí a este lado, lo que está en el recuadro azul me indica, y es negativo, porque esta es la tasa neta a la cual los individuos jóvenes pasan a ser adultos. Entonces ya disminuye la población prerecluta cuando ellos pasan a ser a la clase recluta. Entonces, esta configuración tiene un retraso en el tiempo porque esto no se da inmediato, es decir, más o menos son 2 años para poder pasar de la clase prerecluta a la clase recluta. Entonces, ya tenemos una ecuación diferencial con retraso en el tiempo. Ahora, esta última parte de acá me representa la mortalidad natural de la clase prerecluta, que también hace que disminuya la tasa neta de crecimiento de esta clase prerecluta. Y esta mortalidad natural, este término M que está aquí, depende básicamente del caudal del río. Entonces, internamente, aquí va a ir los valores del caudal que se tomaron durante el tiempo que se hizo las simulaciones del modelo. Para la segunda ecuación diferencial, aquí tenemos entonces los jóvenes que se hacen adultos, entonces esto me representa la tasa neta de reclutamiento de la clase prerecluta cuando pasan ya a ser reclutas. Esta parte verde me está indicando cuál es la tasa neta de mortalidad por pesca y esta tasa neta de mortalidad por pesca tiene una, digamos, es variable, depende del caudal del río mes a mes, porque pues según como esté el caudal en el río va a ser más fácil o más difícil capturar. Y esta es la mortalidad natural de esta población debido ya sea a causas de depredación o cuestiones que tienen que ver con la variación de la temperatura del río. Ahora, aquí pues la tasa a la cual crece la biomasa que se capture, pues es igual a la tasa a la cual se captura la biomasa. Estamos asumiendo que por pesca se van a capturar a la clase recluta, o sea que la pesca es más eficiente sobre la clase recluta que sobre la prerecluta, entonces la vamos a despreciar. Aquí va a haber solamente la mortalidad por pesca en la clase recluta. Luego de construir el modelo matemático que está soportado en un montón de supuestos biológicos, pues hacemos la implementación del modelo en el computador. Y entonces lo primero que se hace, nosotros trabajamos con Benzin y se hace todo el diagrama que representa el modelo, que se llama un diagrama de flujos y niveles.
Estos rectángulos grandes me representan las variables de estado que corresponden a cada una de las tres ecuaciones, y de ahí en adelante, pues lo que hace que aumente cada una de estas variables de estado es lo que entra, y lo que sale es lo que hace que disminuya estas variables de estado, que es lo que estaría al lado derecho de las ecuaciones diferenciales que mostré anteriormente. De los resultados, entonces, el primer resultado del análisis del modelo es este, que nos muestra cómo es la biomasa capturada que predice el modelo, que es la que está en rojo, y tenemos graficado aquí en azul los datos reales de la captura de la especie durante el año 2010. Nosotros, o sea, se hizo un análisis para el periodo 2010 completo con los datos de la captura que se tenían de ese año. Entonces, pues encontramos un buen ajuste del modelo con respecto a esos datos reales, y pues ya una vez que logramos esto, que no fue fácil, pero una vez que se logró construir un modelo que se aproximara a estos datos, entonces se hicieron simulaciones de diferentes escenarios. Entonces, básicamente, tenemos 4 escenarios hipotéticos y un escenario base. ¿Qué es el escenario base? El escenario base es las predicciones del modelo con los datos reales del caudal del río para ese año 2010, y ya después de haber sido validado. O sea, es lo que predice el modelo, que es realmente la línea roja que está aquí. Y esta es la gráfica que me muestra cómo va a cambiar o sea, cómo es la biomasa de los reclutas medida en toneladas en el tiempo. Entonces, ese sería el escenario base. Y los escenarios hipotéticos, entonces, son un escenario en el que se asume un periodo, o sea, como si fuera un año de alta sequía, un escenario en el que pudo haber sido un año con mucha lluvia e inundaciones, un escenario en el que hay una mortalidad por pesca muy alta, y un escenario en el que hay una mortalidad baja por pesca. Entonces, inicialmente en el escenario base, que es el rojo, lo primero que se notó es que la biomasa de los reclutas disminuyó en febrero, y que esto no estuvo relacionado, no está relacionado con la captura pesquera, porque la biomasa que se capturó en febrero también disminuyó. Y más bien esto era de factores ambientales como el caudal y la temperatura, y de factores fisiológicos y de comportamiento de la especie. ¿Por qué? Pues febrero es el mes que tiene el caudal más bajo, y la temperatura máxima media es la más alta del año. Entonces, cuando hay un caudal bajo, esto provoca una pérdida de hábitat, una disminución de la disponibilidad de la materia orgánica y un aumento de la depredación. En el caso de la especie que es el bocachico, pues esta depredación está dada principalmente por grandes bagres, como el bagre rayado, que migran en busca de los cardúmenes de bocachico, ya que son su principal fuente de alimento. Por otro lado, cuando la temperatura es alta, pues esto es un factor ambiental crítico en la fisiología de los peces, ya que las altas temperaturas afectan su tasa metabólica, la energía de equilibrio y también su comportamiento tanto social y locomotor en los cardúmenes. Entonces, esto lleva a un aumento en la mortalidad natural. Eso por un lado. Otra cosa que se notó fue que aquí en marzo hay una disminución de la biomasa de reclutas, y esa disminución se ve en todos los escenarios. Pero esa disminución en este caso sí que está afectada más es por la captura por pesca, porque marzo es uno de los meses en los que mayor cantidad de biomasa se captura. Y esto puede ser debido a que la demanda aumenta, por ejemplo, por la gente en Semana Santa le gusta más consumir pescado,
¿sí? Entonces, aquí podríamos pensar que esa pesca se incrementa es por esa razón y por eso es la mortalidad, más que por causas naturales, es por pesca. Si vamos, por ejemplo, al año de inundación, que es que es como marroncito naranja, ¿vale? Entonces vemos que la biomasa es más abundante en comparación con el escenario rojo, que es el escenario base. Y esto puede deberse pues al efecto positivo de las inundaciones, que al cubrir las llanuras suministran ya una gran cantidad de materia orgánica a los peces que dependen de esta, y eso puede producir una mayor cantidad de biomasa. También lo otro es que las inundaciones favorecen la heterogeneidad del hábitat y los refugios, y esto produce una alta supervivencia y disminuyen la mortalidad por pesca. El escenario de sequía, que es el escenario azul, está aquí. La diferencia entre la biomasa del escenario base y el de sequía, si se dan cuenta, no es muy diferente, es muy similar. Y es porque básicamente aquí para el escenario de sequía que se hizo, se utilizaron los datos del caudal del río del año 1991. Pero de todas maneras, punto diferente, uno. Continúo. Aquí se utilizaron los datos del caudal del río de 1991, pero que fue un año de una sequía bastante extrema. Sin embargo, en el año 2010 también fue un año de bastante sequía, de fuerte sequía, no tan alta como la del 91, pero por eso es que las dos curvas se aproximan bastante. Ahora, en el escenario de alta mortalidad por pesca, que es este marrón de abajo, pues vemos que hay una disminución bastante atípica aquí en el mes de abril, y que posiblemente eso se puede deber a que se esté pescando más población parental de la especie durante justo la época reproductiva, que empieza por aquí en abril y va hasta junio. Y pues esto puede estar teniendo un mayor impacto en la biomasa de los reclutas. Así que la eliminación que se puede dar aquí en abril de esos adultos mayores o de los individuos de mayor tamaño es de tener en cuenta, porque pues no solamente al reducir la biomasa recluta, también se reduce la capacidad reproductiva de la población. Y pues tenemos además en este escenario que, comparado con el escenario base, que es el rojo, cada vez mes a mes hay una mayor diferencia, y que por aquí en octubre pues empiezan a separar mucho más de la curva de alta mortalidad por pesca se separa más de la curva del escenario base, y eso lo podemos entender tal vez porque esté asociada con mayor mortalidad natural, que se da en esta época porque ya empieza de pronto los últimos 3 meses del año a bajar el caudal del río, se está entrando el verano, y pues las grandes cantidades que hayan de población de individuos se pueden estar concentrando en estanques que son temporales y que tienen unas condiciones desfavorables para su supervivencia, y si no, pues también se pueden estar concentrando en el canal principal, donde pues al bajar el caudal del río pues están más expuestos a la depredación. De todos estos resultados, entonces generamos unas implicaciones para la conservación, que son básicamente estas. En la Orinoquia colombiana, la pesca está prohibida durante los meses de mayo y junio, y esto es para proteger los recursos ambientales. Entonces, los resultados del modelo muestran que si se inicia una veda de pesca en abril, podría ser más beneficioso para la recuperación de la biomasa de reclutas y
y la conservación de la estructura de esta especie. Lo otro es que obviamente, pues en los años donde hay sequías sequías y especialmente sequías extremas, debería reducirse la pesca en estos ciclos anuales para la misma protección de la especie, para evitar su sobreexplotación y una posible extinción local. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias. No sé si me pasé el tiempo o estuvo justico. Muchas gracias, profe, muy interesante, ¿no? Estuvo perfecto, no sé si de los profes que están o los estudiantes o los participantes que están quieren hacerle preguntas a la profe Lilia, pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la manita. Mientras van escribiendo, Lilia, en serio, muchas gracias. Siempre es súper interesante y bien explicadito. Pero hay una pregunta inicial que dice que si siempre habrá un escenario de base en los modelos. Pregunta Andrea Ayala. Pues yo pensaría que el escenario base es como el escenario, si tú tienes unos datos de laboratorio, por ejemplo, unos datos de campo, y quieren construir un modelo que se ajuste a esos datos, entonces mi escenario base sería cuando el modelo me muestra el ajuste con los datos que yo tengo. Entonces ese sería mi escenario base. Sin embargo, no siempre disponemos de datos reales de estudios de campo y hay muchos modelos en los que simplemente el análisis que se puede hacer de los sistemas biológicos a partir de ellos son más análisis que se pueden enfocar de forma cualitativa más que cuantitativa, porque no hay datos o no hay suficientes datos o los datos que tengo no son confiables, entonces eso no me permite validar que el modelo en un campo ya experimental o de campo. Sí, en Flor pregunta si la herramienta computacional Benzin es de acceso libre de costo. Tienen versiones libres y esa versión libre es Benzin PLE. Tú la puedes descargar desde la misma página de Benzin y pues realmente, ¿por qué la usamos nosotros? En el curso de Dinámica de Poblaciones, que es un curso de biología, tenemos estudiantes que a pesar de haber visto 3 cursos de matemáticas, que de pronto pueden tener algunas herramientas matemáticas, no tienen formación en la parte computacional. Muchas de las formas como uno hace el análisis computacional es a través de la programación y entonces pues como no hay formación sobre programación con estos estudiantes, entonces buscamos algunos software que tengan una interfaz de usuario un poco más sencilla. Benzin es bastante sencillo, como les mostré el diagrama de flujos y niveles tiene una forma muy intuitiva que uno lo va construyendo y pues ya ingresar las ecuaciones es bastante fácil y sí, es libre. También están otros que de pronto pueden ser mucho mejores como PowerSim, pero esos ya son de costo. Lilia, te están... dale. Vale. Dice Jason García que muchas gracias. Tengo la siguiente duda. En el modelo del Boca Chico se tuvo en cuenta la posible variación de las épocas reproductivas, lo anterior debido a que el cambio climático está cambiando algunos peces, pues está cambiando en los meses de reproducción. No, inicialmente lo único que se tuvo en cuenta fue cómo afectaría el caudal del río, las épocas de sequía extrema o de inundación a la abundancia de las 2 clases que tiene el modelo, la
prerecluta y la recluta. Sin embargo, pues con el profe Hernando se está revisando, que él tiene datos de hace ya muchísimos años, cómo el cambio climático, específicamente el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, están haciendo o están dando unas implicaciones bastante fuertes en la dinámica de este tipo de poblaciones de peces. Pero por ahora todavía no hemos intentado, o sea, no nos hemos metido en el modelamiento matemático de eso. Esperamos que a futuro se pueda hacer algo en ese aspecto. Súper chévere, Lili, bastante impresionante que el ajuste de los datos al modelo sea tan bueno, ¿no? Sí, Francisco. O sea, el trabajo, y Erika, no sé si todavía está por ahí, pero Erika lo puede constatar, el trabajo no es sencillo en el sentido de que cuando uno construye un modelo es muy improbable que a la primera eso se le aproxime. Entonces, es un trabajo de, bueno, ensayemos con otro tipo de ecuación o otro tipo de relación. Aquí las relaciones matemáticas entre las variables y los parámetros que yo incluyo en el modelo es el trabajo más duro, me parece a mí, poder decir cuál será la relación la relación matemática, es decir, la formulación matemática que mejor me representa cómo la depredación está afectando a la especie. Entonces, en ese sentido, el trabajo consiste en ensayo con una, ensayo con otra, pero cada vez que yo tome una, no es una al azar, es una soportada en unos supuestos biológicos, porque si eso no tiene una fundamentación biológica, el modelo realmente no es muy interesante. Sí, hay otra, dice Christopher Chambi, ¿qué programa recomienda para las isotermas de absorción? No sabría decirte exactamente con qué programas. Ok, hay otra de Erika Tatiana Marín. ¿Ese modelo sirve para cualquier especie de peces que sea comercial? No. Este programa, como vuelvo y repito, cuando yo hago el programa no, sino el modelo. Cuando yo construyo un modelo, el modelo no son solo las ecuaciones y las soluciones de esas ecuaciones. El modelo es todo el contexto biológico en el que está soportado esas ecuaciones. Entonces, cada especie tiene una dinámica diferente. Hay especies en las que tal vez hay elementos que son más relevantes que otros y pues si yo no considero algunos elementos en este modelo que sí son relevantes para otra especie, aunque a pesar de que sea también comercial, pues entonces el modelo no sería realmente significativo para modelar la dinámica de esa otra especie. Entonces el modelo puede servir más bien de inspiración para construir otros modelos que se aproximen a la dinámica de otras especies de peces que sean comerciales, siempre y cuando yo haga los ajustes necesarios para poder representar con el modelo la dinámica de la especie que a mí me interesa. Sí, hay una última pregunta, dicen acá. Cuando en la validación del modelo no se logra un ajuste esperado con respecto a los datos reales, ¿se debe reconsiderar el análisis y se hacen las variables modificaciones en los modelos matemáticos planteados en los ensayos experimentales? Y ella dice que sí, le puedes brindar el correo para su tema de investigación de tesis. Aquí le dejo el correo, porque creo que esa es la pregunta. Sí, pero Lilia, si entendí la inquietud es básicamente si no se logra el ajuste con los datos reales. Se debe reconsiderar el análisis. Ajá. Ok, sí, ya. Es Flores.
Si no se logra un ajuste es porque el modelo está cojo, algo le falta, algo le sobra, o tal vez ni le falte ni le sobre algo, pero la manera como estoy representando las variables y las relaciones entre ellas no es la más adecuada. Entonces, lo que hace uno en este proceso de modelamiento es repensar sobre si estoy considerando todas las variables, todos los factores, todos los parámetros que son relevantes en la dinámica, si estoy teniendo en cuenta realmente las relaciones que hay entre ellas de la manera como son y las estoy representando matemáticamente bien, o tal vez hay una mejor representación matemática que la que estoy usando. Entonces lo que uno hace es volver a repensar sobre todo esto, las variables y sus relaciones. Lilia, aquí como ya es una charla como tan de confianza, algunos estudiantes como que se sienten un poquito intimidados por, digamos, la matemática, y cuando uno ve todas las fórmulas que tú a veces colocas, pues sí puede ser un poquito particular. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esos chicos que dicen, oiga, el tema parece interesante, pero pues como que de pronto no, me da hasta un poquito de miedo porque hay muchas ecuaciones? Hay como que dice, como ¿qué recomendarías? Bueno, primero que le dejen el miedo a las matemáticas, porque aquellos que decidieron ingresar al mundo de la biología, y bueno, tal vez no todos, pero algunos optarían por la biología porque eso no tiene matemáticas y a mí la matemática no me gusta, pudo haber sido eso, o ingresan a la biología sin saber que pronto por ahí habían matemáticas. Pues resulta que es que la biología moderna está básicamente de la mano de la formulación de modelos matemáticos y modelos computacionales. Es decir, que yo sé que a los biólogos, a muchos y a los estudiantes les encanta tener sus botas llenas de barro, estar en sus expediciones en el campo, sus estudios experimentales, pero no quiero decir que hay que dejar eso, no, sino que a todos esos resultados que yo obtengo de campo, que obtengo del experimento, le puedo dar toda una explicación basada en principios fundamentales utilizando como herramienta la matemática. Y que aunque tengamos muchas deficiencias en la matemática, hay herramientas computacionales que me permiten suplir esas deficiencias. Yo no necesito ser experto en resolver ecuaciones diferenciales a mano con lápiz y papel, es decir, no necesito saberme todos los métodos para resolver todo tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias o de otro tipo, porque inclusive ni siquiera es que hayan métodos para resolver todas las ecuaciones posibles que pueda tener uno en los modelos, pero sí hay herramientas que me permiten abordar ese modelamiento. Y algo que tal vez se me olvidó mencionar y que es muy importante, y es que esto se fundamenta en un trabajo interdisciplinar. Es decir, yo necesito de la colaboración con un equipo que tenga, por ejemplo, matemáticos, físicos, ingenieros, que puedan colaborar, que me puedan ayudar. Yo no sé programar, pero puedo trabajar en conjunto con un ingeniero de sistemas. Resulta que voy a hacer es un modelo donde me interesa analizar factores, parámetros físicos, y pues venga el físico y montamos un modelo físico, ¿sí? Resulta que el modelo que mejor se ajuste aquí es un modelo estocástico. Pues no todos los matemáticos son fuertes en estocástica, entonces voy a buscar a alguien que sea fuerte en estocástica o que le interese esta cosa. O sea, el trabajo interdisciplinar es fundamental en la biología moderna. Para mí, en cualquier ciencia aplicada y en la biología moderna es fundamental trabajar en equipo interdisciplinar. Totalmente de acuerdo, profe, muy chévere. Y me uno a las felicitaciones de varias personas que han
comentado por ahí. El trabajo muy bacano, muy inspirador, digo yo. No, todavía tenemos un poquito de tiempo en caso de que haya más inquietudes. Ay, no alcanzo a ver. Ya. ¿Cuáles son las razones que nos ayudan a elegir un modelo matemático antes que un modelo estadístico clásico para explicar un fenómeno? Pregunta David Huaita. Vale, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es usted qué quiere resolver con el modelo. Por ejemplo, si estoy en el campo de los peces y yo quiero mirar, analizar cómo va cambiando la talla y el peso de los individuos a medida que crecen, yo eso lo puedo hacer básicamente con un trabajo de análisis estadístico, no necesito un modelo matemático como tal. Si lo que quiero ver es hacer análisis de correlación, determinar algunos parámetros aparte. Es decir, no tengo dinámica. Dinámica me refiero a que tengo una cantidad de datos en una unidad de tiempo solamente. Me fui al campo y me di un montón de cosas una sola vez. Entonces, primero, ahí no hay dinámica. Ahí no hay variación en el tiempo. Entonces, tal vez la mayor parte de lo que usted pueda estudiar con esos datos puede ser desde un análisis estadístico. Pero si yo tengo una colección de datos durante mucho tiempo y yo quiero explicar cómo es que van cambiando esos datos en el tiempo, pues tal vez un modelo matemático sea más eficiente. Lo otro es que, según las reglas que asuma yo que rigen la dinámica del sistema, es decir, esto puede que se rija más por un comportamiento estocástico que por un comportamiento determinista, entonces ahí la cosa va a estar también para tomar la decisión si me voy con funciones de probabilidad o me voy con modelos totalmente deterministas. Aquí hay una consulta de Christopher que habla quiere saber qué sabes sobre docking molecular y sus aplicaciones para la interacción entre metabolitos a partir de unas plantas y su interacción con alguna enfermedad. Christopher, lamento, no tengo mucho conocimiento, casi que cero al respecto. Mi trabajo ha sido más en poblaciones de peces en abundancia, en algo sobre epidemiología y ahorita con Francisco trabajando un poco sobre abundancia de murciélagos. Ok, ¿más preguntas, dudas para la profe? Listo. Lilia, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte. La profe Lilia, como les decía, ella es profe de Unillanos, es la líder del grupo de investigación Sistemas Dinámicos. Ella ya por ahí dejó su contacto en caso de que hayan quedado con alguna inquietud y de pronto les haya parecido que este espacio pues no era suficiente. Entonces, siempre para eso es que son este tipo de charlas, para que nos escuchemos, aprendamos como cosas diferentes. Y en caso de que hayan más inquietudes, pues aquí como que dice, seguimos a la orden. ¿Cuáles son los datos de la profe Natalie? La profe Lilia se había copiado hace un rato. Pero Lilia, te va a tocar hacer una diapositiva. Ya se los coloco aquí. Un momento. Listo, ahí va, Natalia, dale un segundo a la profe. En todo caso, un chévere que estén aquí todos escuchando. Y ¿dónde pueden encontrar la grabación? Vamos a tratar de subirla a la página del grupo y las estaremos socializando. Bueno, muchísimas gracias a todos, que les va muy bien. Aquí está el correo. Listo, eso. Miren ahí la profe Lilia. Y nada, pues les estaremos enviando más información acerca de nuevas charlas ecotonos que esperamos seguir realizando
este año. Y bueno, que tengan muy buen día. Lilia, otra vez muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Francisco y Andrea, por la invitación y gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día. Perfecto. Bueno, que tengan un buen día. Chao a todos. Chao.